Hola, buenos días. ¿Cómo están? Espero que muy bien. Esta mañana quiero compartirles lo que dice el Salmo 89:2. Tu amor inagotable durará para siempre. Tu fidelidad es tan perdurable como los cielos. Podemos ver que el Señor, aun en cosas pequeñas, ha sido muy bueno con nosotros en la situación que estamos viviendo. Esta mañana los invito a que tengamos un corazón agradecido y dispuesto a adorar y alabar al Señor. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mil, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió y por mí murió. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al reino de esplendor, le adoraré, cantando la grandeza de su poder y su infinito
Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Cómo estamos? Esperamos que le estén pasando bien, que sigamos adelante en este tiempo que ha sido diferente para todos, pero aprendiendo a convivir en familia, aprendiendo a convivir y haciendo cosas diferentes, cosas a las que no estábamos acostumbrados, pero siempre con el favor de Dios, caminando en sus caminos, en su andar que Él nos ha puesto. Y le damos gracias a Dios por este día, domingo 24 de mayo del año 2020, en donde ya tenemos 72 días en confinamiento y también en donde podemos darle gracias al Señor por todo lo que está haciendo en la vida de cada uno de nosotros. Así es que en esta mañana yo los invito a que me acompañen en esta oración. Padre, te damos gracias, muchas gracias, Señor. Te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Gracias por la oportunidad que tú nos das de volvernos a reunir, de transmitir por este medio tu palabra, tu mensaje, de darte gracias por todo, Señor, lo que estás haciendo, por el cuidado que tú tienes de tus hijos, por la protección de la que hemos disfrutado y por lo que tú, Señor, nos estás trayendo cada día. Te damos gracias por todas las familias que han aprendido a convivir, que han aprendido a tener una vida distinta, aprovechando todo lo que tienen, Señor, dándose cuenta que en el hogar es el seno de la familia, que es donde todo lo tenemos. Y gracias por esta palabra, por este mensaje que tú nos das, para que en este día, Señor, podamos poner nuestra atención, que tú destapes nuestros oídos, abras nuestros ojos, nuestros labios, nuestra mente, pero sobre todo nuestro corazón, para estar atentos a lo que tu palabra, Señor, tiene para nosotros en este día. Te damos muchas gracias, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a empezar en esta mañana y tenemos un pasaje. El mensaje de este día se titula La necesidad en un corazón sediento, no la necesidad de un corazón sediento. La necesidad en un corazón sediento. O sea, todos tenemos necesidades, pero cuando nuestro corazón está más necesitado, es cuando se manifiesta esa sed que nosotros tenemos de recibir agua. Agua para mitigar la sed, pero no cualquier agua. Un agua especial que solo Cristo nos da. Así es que el mensaje se llama La necesidad en un corazón sediento. Y para empezar, quiero que me acompañen al libro de Isaías, y vamos al capítulo 40. Isaías capítulo 40, y vamos a leer los versículos del 26 al 31. Vamos a, como siempre, yo les digo que yo tengo la Biblia versión Reina Valera. Les pido que ustedes tengan su Biblia ahí a la mano, una Biblia, no importa la versión, pero que sea una Biblia, y también que tengan lápiz y papel por si quieren tomar nota o necesitan tomar nota para profundizar más adelante en el estudio de esta palabra. Dice la Escritura en el versículo 26, Isaías capítulo 40, versículos del 26 al 31. Dice, levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta su ejército. A todas llama por sus nombres. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán.
Si vemos esta escritura, es una promesa del Señor. Y aquí nosotros nos estamos refiriendo precisamente a que, sobre todo en esta época, en estos tiempos que estamos viviendo, nosotros pues llegamos al cansancio, nuestros cuerpos se cansan, nosotros tenemos un cansancio, una fatiga, un desgaste físico, aun y cuando no tenemos aparentemente muchas cosas que hacer, porque estamos confinados en casa. Y bueno, hay formas de hacer ejercicio. Aquí en la casa, por ejemplo, bueno, pues yo tengo que estar subiendo y bajando escaleras. Ese es mi ejercicio prácticamente todos los días. Pero la parte importante es que nosotros nos llegamos a fatigar. Y una cosa es la fatiga física que tenemos por el ejercicio de lo que hacemos. Y otra cosa es el cansancio emocional y espiritual. La fatiga emocional y espiritual es la que verdaderamente nos abruma. Y esto se da por múltiples razones, principalmente porque nosotros pues no estamos a veces acostumbrados a escuchar la voz de Dios, o si le escuchamos no hacemos caso. También puede darse porque nosotros no atendemos las decisiones sometiéndolas a la voluntad de Dios, sino que tomamos decisiones en base a nuestra experiencia, en base a nuestro esfuerzo, a nuestro conocimiento, a lo que somos. Y son decisiones que finalmente son decisiones equivocadas. O también puede ser que nosotros estemos caminando fuera de lo que viene siendo el andar cristiano. Y esto, pues definitivamente a nosotros nos carga una fatiga emocional y espiritual. Y esto muchas veces trae como consecuencias que uno se pueda sentir agobiado, que uno se pueda sentir agotado, que se pueda sentir angustiado, inclusive que llegue el punto donde uno se pueda sentir desesperado o que uno se pueda sentir prácticamente en depresión, sin ganas de hacer nada. Por eso la escritura que estamos viendo aquí en Isaías 40 habla precisamente de lo que nosotros tenemos que reconocer. Ya hemos estado hablando del poder que Dios tiene sobre todas las cosas y también que Él tiene el control de todo lo que sucede en el universo. Y el versículo 26 dice: levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. La primera parte dice: levantad en alto vuestros ojos. Dios no quiere que nosotros andemos cabizbajos, no quiere que andemos meditabundos, que andemos sin una dirección, sin algo que hacer, sin algo que tengamos nosotros que evitar en parte de lo que nos corresponde como hijos de Dios. Aquí estamos, lo que dice, levantad en alto vuestros ojos. Dice levantad, quiere decir que el pueblo andaba temeroso, andaba desesperado, desanimado y andaba en una posición de desánimo. Entonces aquí el Señor lo que nos dice es: levantad en alto vuestros ojos. O sea, que nosotros tengamos la cabeza hacia arriba, los ojos mirando hacia Dios. Dice: y mirad quién creó estas cosas. O sea, aquí el Señor nos está hablando de su poder. Y esto debe traer gozo a nuestro corazón. Un gozo que no se confunda con la alegría, porque hemos dicho que la alegría es temporal, pero el gozo es algo que nos tiene que llenar precisamente para que no se reduzca, no se haga chiquito, no se haga pequeño ante cualquier situación que enfrentemos. El gozo, hemos dicho, es producto de la manifestación del Espíritu Santo que hay en nosotros. Y al haber gozo hay paz también en nuestro corazón y podemos nosotros andar caminando precisamente en los caminos del Señor. Dice después, el mismo versículo 26, dice: Él saca y cuenta su ejército. Un ejército que pues es el ejército más poderoso del universo. A todas llama por sus nombres. ¿A todas qué? A todas estas cosas. En una versión se habla de las estrellas, que dice que a todas las estrellas las llama por su nombre. Ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. Aquí nos está explicando, nos está describiendo el poder que tiene el Señor, el Dios al que servimos, el Dios omnipotente, el Dios del universo, todo lo que Él representa, porque Él creó todo. Entonces todo tiene que sujetarse, someterse a su voluntad,
absolutamente todo. Y dice, tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. El 27, ¿por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel, mi camino está escondido de Jehová y de mi Dios pasó mi juicio? Aquí es el pueblo que está preguntando. Jacob se convirtió en Israel, si ustedes recuerdan, de acuerdo con la Biblia, pero es como una reflexión, una autorreflexión. Mi camino está escondido de Dios. ¿Por qué? Porque yo siento a Dios lejano, lo siento alejado de mí. Y de mi Dios pasó mi juicio. O sea, el pueblo siente que Dios ya no está con ellos. Sin embargo, este pueblo era un pueblo que era un pueblo desobediente, era un pueblo que se había opuesto a la voluntad de Dios. Y precisamente esa oposición que tenía hacia Dios era causa ¿de qué? De su desobediencia. El 28, ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? O sea, Dios creó todo, aquí nos está diciendo. Y luego, no desfallece ni se fatiga con cansancio. Dios nunca se cansa, Dios no descansa, Dios está trabajando siempre. Dicen, Dios trabaja detrás del escenario, Él está siempre trabajando. Cuando nosotros no tenemos respuesta a nuestras oraciones de una manera rápida, es porque el Señor está trabajando precisamente en nuestras oraciones. Está trabajando en ver la manera de que nosotros podamos aprender a tener paciencia en esperar su respuesta. Dice, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Los pensamientos del Señor, como dice la Escritura, son más altos que nuestros pensamientos, y sus caminos no son nuestros caminos. Dios no actúa como nosotros, y a veces nosotros pensamos que Dios va a actuar o va a razonar de la manera como razona el ser humano. Por eso, cuando Dios nos da respuesta a algunas de nuestras peticiones de oración, nosotros nos confundimos. Nosotros llegamos a dudar. ¿Por qué? Porque sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Y luego el 29 dice, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Este versículo es un versículo tan importante, porque aquí a veces, precisamente cuando hablamos de ese agotamiento espiritual, de ese agotamiento emocional, dice que Dios da esfuerzo al cansado. Cuando nosotros nos cansamos espiritualmente, pero seguimos conectados al Señor por medio de su Espíritu Santo, Dios provoca en nosotros el esfuerzo. Muchas veces nosotros tenemos ganas de hacer algo, pero una cosa es tener ganas y otra cosa es hacerlas. Si recordamos un poco el pasaje del hijo pródigo, él cuando se dio cuenta de la condición en la que estaba, él inmediatamente puso en su mente, en su corazón, voy a regresar, voy a pedir perdón a Dios, voy a pedir perdón a mi padre y voy a regresar con él. Ese fue el esfuerzo, esa fue la idea que él tuvo, el anhelo, el deseo de hacerlo. Pero eso no iba a cristalizar si él no se dedicaba, si él no pasaba a la acción. Muchas veces nosotros pensamos cosas tan maravillosas, tan grandiosas, pero ahí se quedan porque no pasan a la acción. Por algunas circunstancias se quedan en nosotros. Y sin embargo, aquí la Escritura dice que Él da esfuerzo al cansado. Él da esfuerzo al cansado. ¿Y esto qué significa? Que cuando nosotros tenemos algo que hacer, el Señor provoca, el Espíritu Santo en nosotros provoca que demos el paso hacia adelante para caminar. Y luego dice, y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Cuando uno se siente verdaderamente abatido, cuando uno se siente agotado, que no encuentra siquiera, ve un túnel que no tiene luz. Cuando uno se encuentra en una manera tan distante, que siente que está distante de Dios, cuando uno se siente agobiado, con un agotamiento emocional, espiritual, físico, que no encuentra la salida. Aquí dice que Él da las fuerzas al que no tiene ningunas. Dios nos da el esfuerzo al cansado y nos da las fuerzas al que no las tiene, al que siente que no puede caminar, al que siente que no puede seguir adelante. Así es nuestro Dios. Es un Dios maravilloso, un Dios poderoso, que nos provoca en nosotros el esfuerzo para seguir adelante, pero también que nos da las fuerzas cuando nosotros nos sentimos sin ninguna fuerza. No sé si les ha pasado que hay ocasiones en que uno está trabajando, tiene un día de trabajo tan pesado que siente que no se va a poder levantar.
Sin embargo, por medio de la oración, por medio de la escritura, nosotros podemos recobrar esas fuerzas. ¿Por qué? Porque lo que se está alimentando es nuestro espíritu. Y el espíritu es el que Dios aprovecha para que nosotros provoque esas fuerzas que necesitamos cuando verdaderamente estamos agotados, que no podemos levantarnos. Y luego el versículo 30, este versículo es extraordinario, porque es una verdadera promesa. Dice del 30 y el 31, los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Hay jóvenes físicamente, que están cansados espiritualmente. Jóvenes que no tienen ese anhelo por seguir adelante. Jóvenes que se sienten agotados. Así es que cuando los jóvenes están agotados, cuando los jóvenes están cansados emocional y espiritualmente, pues no hay más remedio que actuar de la manera en que Dios nos dice, acercarnos a Él. Y el versículo 31 de este capítulo 40 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Aquí viene una palabra clave, los que esperan. Cuando uno aprende a esperar en Jehová, va a tener nuevas fuerzas, porque el Señor es el que toma nuestra carga y Él es el que toma todo lo que nosotros estamos arrastrando para darnos esas nuevas fuerzas que nos permiten a nosotros entrar en una renovación de nuestra propia vida, en una renovación espiritual, que como dice aquí, tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas. El poder que tienen las águilas en sus alas, dice, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Dios renueva y fortalece a los que a veces parecemos débiles espiritualmente o débiles físicamente. El poder de su Espíritu Santo en nosotros, en nuestro propio espíritu, hace que nos levantemos. Y como decía, un joven puede ser muy joven físicamente, pero puede estar cansado, agotado espiritualmente, emocionalmente. Y un viejo, no como yo, como algunos otros, de 80, 90 años, pueden verse físicamente cansados, pero espiritualmente están fortalecidos. Sobre todo como hijos de Dios, el Señor nos enseña a esperar en Él. Es tan importante la paciencia porque el Señor nos enseña precisamente a esperar a que se cumpla su voluntad en nosotros. Y por eso dice que esa espera nos da nuevas fuerzas. Por eso dice que levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Esto tiene dos conceptos. Uno, el concepto físico, que el Señor te renueva las fuerzas. Hay días en que uno verdaderamente termina prácticamente agotado. Ahora sí que sin respirar, de lo cansado. Pero al otro día el Señor renueva esas fuerzas porque uno está conectado con el Señor. Y se levanta uno con ganas de correr, con ganas de caminar. No se cansa uno durante el día y sobre todo si está uno trabajando en la obra del Señor, el Señor renueva precisamente esas fuerzas. Porque uno aprende a esperar al Señor. La paciencia, como decíamos, es parte del poder del Espíritu Santo en nosotros que toma una manifestación en nuestra vida para precisamente lograr entender lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Así es que Isaías 40, los versículos que leímos del 26 al 31, son versículos que debemos tomar precisamente cuando nuestro sentir sea de agotamiento espiritual, de agotamiento físico. Esta palabra nos renueva, nos anima, nos lleva adelante a seguir precisamente cumpliendo con el propósito del Señor. Ahora hay que tener en cuenta algo. Cuando nosotros estamos en el camino del Señor, casi todo nos va bien. Pero cuando nosotros empezamos a alejar del Señor, todo empieza a ir mal. Y lo que nos empieza a ir mal llegamos a pensar que es un castigo de parte del Señor por lo que nosotros estamos haciendo. Pero el Señor no castiga. Lo que pasa es que cuando nosotros nos alejamos del Señor, nos alejamos de su protección, nos alejamos de su cuidado y empezamos a entrar en una zona donde empezamos a depender de nosotros en lugar de depender de Él. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué? Porque solamente hay una situación. Cuando nosotros estamos alejados del Señor, hasta la brisa más ligera nos puede hacer caer. Pero cuando nosotros estamos en los caminos del Señor, encontramos que la única salida es Cristo. Cristo, la roca.
Cristo, la fuente de agua viva. Y ahora quiero que pasemos, precisamente hablando del agua viva, que nos vayamos al Evangelio de Juan. En el Evangelio de Juan vamos a ver un pasaje muy hermoso, muy conocido de la mayoría de todos ustedes, que viene en el capítulo 4 de Juan. Y vamos a leer primero los versículos del 4 al 6. Aquí es Jesús saliendo de Judea. Sale Jesús de Judea y va a Galilea. En ese camino el camino corto es pasar por Samaria. Pero los judíos, ya lo habíamos dicho en alguna ocasión, los judíos evitaban pasar por Samaria. ¿Por qué evitaban pasar por Samaria? Porque consideraban a los samaritanos de otra clase, de otro nivel social para ellos. Había una lucha entre los samaritanos y los judíos. Samaria fue un lugar que el rey de Asiria los ubicó ahí con gente pagana que se mezclaron finalmente y fue como surgieron los samaritanos. Entonces Jesús iba en esa ruta no por ahorrarse el camino, porque había un propósito precisamente, un encuentro divino de Jesús con una mujer. Y vamos a leer de los versículos del 4 al 6 de esta cita. Dice Juan, capítulo 4, versículo 4. Dice, y le era necesario pasar por Samaria. ¿A quién le era necesario pasar? A Jesús. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la heredad que Jacob dio a su hijo José. Y estaba ahí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, o sea, una tierra caliente, una tierra polvorienta, físicamente estaba cansado, físicamente necesitaba tomar agua y tomar un respiro. No hay que olvidar que Jesús era hombre. Se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. La hora sexta era mediodía. En un día caluroso, en un día lleno de sol, Jesús venía cansado, venía exhausto de caminar. Y él tenía precisamente esa necesidad de tomar agua. Aquí también vemos cuando dice que estaba ahí el pozo de Jacob. Hay una cita que tenemos en Deuteronomio capítulo 11, vamos rápidamente a Deuteronomio capítulo 11, y vamos a ver en el versículo 29, Deuteronomio 11, 29, una palabra de Moisés. Dice, y cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra a la cual vas para tomarla, pondrás la bendición sobre el monte Gerizim y la maldición sobre el monte Ebal. Aquí Dios le habló a Moisés de que hablar esto al pueblo. ¿Por qué? Porque la bendición iba a estar sobre el monte Gerizim. El monte Gerizim era donde estaba precisamente el pozo que Jacob le dejó a su hijo José y toda su descendencia había pasado por ahí. Pero en este capítulo 11 de Deuteronomio también viene algo importante, porque aquí las palabras que Dios dice, he aquí yo pongo delante de ti la bendición y la maldición. En el versículo 27 le dice, la bendición si oyes mis mandamientos. Si oyes mis mandamientos que Jehová tu Dios hoy te prescribe, hoy te da a ti. Y el versículo 28 dice, y la maldición, si no oyeres los mandamientos que Jehová tu Dios te da el día de hoy. Entonces, en esta cita de Deuteronomio 11:29, donde Dios le habla a Moisés para que Moisés hable al pueblo y que le diga que la bendición va a ser para el monte Gerizim, también en los versículos que leímos del 26, 27 y 28 es donde dice, hoy he puesto delante de ti la bendición y la maldición. La bendición, si oyeres mi voz, que yo te estoy dando el día de hoy, y la cumples, mis mandamientos. Y la maldición, si no oyes mi voz, si no oyes los mandamientos que yo te mando, y vas en pos de los ídolos falsos, vas en pos de la idolatría. Por eso le dice después, en el 29, la bendición es para el monte Gerizim, la tierra que vas a poseer. Entonces, ahora vamos a pasar dentro de este pasaje de Juan capítulo 4, vamos a pasar a los versículos del 7 al 14. Dice, Juan 4, del 7 al 14. Dice, vino una mujer de Samaria a sacar agua. O sea, recordemos, Jesús llega al pozo cansado, después de caminar, imagínense, polvo, sol,
tierra, llega cansado, está esperando ahí, se sienta, es la hora, dicen que es la hora sexta, o sea, el mediodía. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. O sea, el trabajo de los discípulos seguramente era ir a conseguir la comida, ir a comprar la comida en lugar de ir a predicar. Pero bueno, la mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí, por las razones que ya dijimos. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí nosotros lo que vemos es, pues la mujer llega al pozo con su balde para sacar agua. Y era un proceso, una actividad que tenía que hacer todos los días. Jesús está en el pozo sentado y le dice, dame de beber. Le pide agua, una necesidad física, necesidad natural que Jesús tiene, precisamente presentándosela a la mujer. A nadie se le niega un vaso de agua. La mujer empieza inmediatamente, se sorprende. ¿Por qué? Porque al ver que era un hombre judío y sabiendo, conociendo que había una animadversión entre los judíos para con los samaritanos, pues pregunta, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Jesús le dice, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí hay que ver cómo Jesús enfoca su pregunta y la explicación que le da en el tema principal de esta conversación. ¿Cuál era el tema principal de la conversación? El don de Dios. ¿Y el don de Dios respecto a qué? A que Jesús se estaba presentando a la mujer. Si la mujer hubiera conocido quién era Jesús, ella le hubiera pedido y Jesús le hubiera dado. Pero ella pues no conocía, no sabía quién era Jesús, sabe que sí es un hombre judío. Y la mujer también, o sea, naturalmente dice, pues si tú estás aquí, no tienes ni con qué sacar el agua en un pozo profundo, ¿cómo tú me ofreces que tienes agua viva? Y es donde nosotros tenemos, es un ejemplo para nosotros, el cómo a veces todo lo queremos humanizar. No nos vamos más allá. Esta mujer fue esa hora porque era la hora en que con tanto sol no había tanta gente. Y no había tanta gente para que ella fuera a cargar el agua, para sacar agua para su hogar, que era de todos los días, precisamente por su condición. Su condición era una mujer promiscua, era una mujer pecadora. Y ella tenía que ir a esa hora donde nadie se diera cuenta que ella iba porque conocían su condición física natural. Y luego en el versículo 12 dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Aquí vamos a Juan. ¿Por qué? Porque le dice Jesús que efectivamente él, con la demostración, con la explicación que le está dando, pues le está diciendo que no es cualquier persona. Está mostrando la autoridad que él tenía, que él tiene, pero que él tenía en ese momento, para hacerle ver a la mujer algo distinto a lo que ella estaba acostumbrada a ver. Entonces, cuando le dice, ¿acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Y lo que vemos aquí también es cómo Jesús le da una explicación, pero siempre enfocándola en lo que Jesús quería que ella reconociera. Vamos ahora a los versículos, dice el 14,
Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Aquí lo que nosotros podemos ver es, si nos vamos al capítulo 7 de Juan, vamos al capítulo 7 y vamos a leer de los versículos del 37 al 39, donde dice, en el último y gran día de la fiesta, estaban terminando una de las fiestas importantes de los judíos, Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Aquí Jesús está diciendo que iba a venir el Espíritu Santo y todos los que recibieran a Jesús iban a recibir también al Espíritu Santo. Esta es la promesa para nosotros como hijos de Dios cuando aceptamos a Jesús en nuestro corazón. Cuando nosotros disponemos, nos humillamos, cuando nos encontramos en ese momento de angustia, en ese momento de agotamiento físico, pues recurrimos a la palabra de Isaías 40. Pero también Jesús dice, vengan a mí, porque el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva, brotará un manantial de agua viva que a nosotros nos permite disponer de una vida nueva, manantial de agua viva. Porque si nosotros vemos que el agua es vida, donde hay agua se produce vida, en los cultivos, en las industrias, para todo se necesita agua. Y aquí Jesús está haciendo una analogía de que Él representa el agua, pero no el agua normal, el agua común y corriente. El agua común y corriente mitiga la sed temporalmente. No podemos tener sed hoy lunes, tomamos agua y la sed de mañana lunes, de mañana martes se va a quitar hoy domingo tomamos agua para mitigar nuestra sed, y nuestra sed de mañana lunes no se va a mitigar con el agua que tomamos el domingo, que tomamos hoy, ni tampoco la sed del lunes la mitigamos con agua de lunes y la sed del martes la mitigamos también, ¿no? El agua es vida, pero el agua que Jesús ofrece, como dice, el que cree en mí, de su interior brotarán ríos de agua viva. El agua produce vida, Jesús produce vida. Cuando nosotros llegamos a Cristo, veníamos muertos espiritualmente, veníamos secos. Y el agua que Jesús produce en nosotros nos da vida, nos da vida. Muchas personas piensan que cuando uno se hace cristiano, cuando uno se convierte, cuando uno acepta a Jesús, su vida va a cambiar de la noche a la mañana y siempre va a tener éxito en todo y todas las cosas van a salir bien. Lo que yo decía ahorita, cuando uno está en los caminos de Dios, los caminos funcionan de tal manera porque uno está conectado con el Señor y sabe que cualquier cosa, cualquier obstáculo que se presente es un obstáculo que puede ser resuelto. ¿Por qué? Porque ya no está uno en sus propias fuerzas tratando de resolverlo. Está uno dependiendo de Dios, de un Dios poderoso, de un Dios dueño de todo lo que se ve y lo que no se ve, el Dios del universo que está con nosotros precisamente para ayudarnos a resolver las cosas. Por eso cuando nos alejamos de Dios, no es que Dios nos castigue y las cosas nos empiecen a salir mal porque Dios nos está castigando, es porque nos estamos saliendo de la protección de Dios, nos estamos saliendo de su cuidado. Por eso, cuando nosotros venimos humillados a Cristo, Cristo en nosotros empieza a cambiar nuestra vida porque el Espíritu Santo en nosotros empieza a transformar nuestra forma de ver las cosas. Nuestra mente se va renovando, como dice el libro de Romanos. Nuestra mente nos hace ver las cosas de una manera distinta. Dejamos la impaciencia de un lado, dejamos la ira del otro, dejamos las malas palabras, dejamos los malos hábitos. Nos empezamos verdaderamente a convertir en servidores de Cristo, en servidores de su palabra, en servidores de su reino. Nuestra vida ya no nos pertenece, le pertenece a Cristo. Nosotros pasamos a segundo término y lo que buscamos es hacer el plan para cumplir con el propósito y finalmente llegar a ser la voluntad de Dios. Entonces, aquí lo que vemos, de su interior correrán ríos de agua viva. Vamos a continuar y ahora los versículos del 15 al 18. Dice,
La mujer le dijo: Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed, ni venga aquí a sacarla. Vamos a pensar un momento. Imagínense ir todos los días cargando el balde. Primero el esfuerzo de sacar el agua. Dice que el pozo era profundo. Meter el balde, sacar el agua, ponerlo en el lomo, ¿sí? Cargarlo y llevarlo a su casa. Todos los días, todos los días. Hemos visto ejemplos en algunas comunidades donde esa es la forma en que se abastecen de agua. Cuando nosotros, nuestras cargas las tenemos y no las podemos dejar, estamos cargando esos baldes de agua. El balde es la carga, es la pena, es el dolor, es la tristeza, es el pecado, la falta de fe, la incredulidad, la mentira, la infidelidad. Todo eso es el balde de agua que vamos cargando todos los días. Y un símil es: vamos a cargar el agua cuando nadie nos ve. ¿Para qué? Para estar nosotros pensando en nuestro interior, ¿sí? Que nadie nos vea lo que está pasando, lo que estamos viviendo. Esos baldes de agua, imagínense a la mujer cargar ese balde todos los días, salir escondidas, llegar escondidas para que nadie la viera. En la hora de mayor sol, no sabemos qué distancia había su casa, pero yo creo que no era 1 cuadra o 2 cuadras. Dice que estaba el pozo estaba en el Monte Gerizim. Así es que cuando nosotros necesitamos liberarnos de esa agua que puede convertirse en agua amarga, necesitamos del favor de Dios, necesitamos de Cristo, el agua viva que representa a Cristo, para que nosotros podamos salir, es agua, es un agua permanente, no es un agua temporal, no mitiga la sed de manera temporal, es un agua que mitiga la sed para siempre. Es el agua viva, el agua que nos sirve para mitigar la sed de manera eterna. Dice el 16, Jesús le dijo: ve, llama a tu marido y ven acá. Aquí las cosas empiezan también a tomar cierto cauce, que Jesús está llevando precisamente a la mujer a ver su necesidad. Respondió la mujer y dijo: no tengo marido. Jesús le dijo: bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Dijo la verdad, ocultando también la verdad, porque Jesús le tuvo que complementar el resto del diálogo. ¿Tienes marido? No tienes marido, es verdad, pero 5 maridos has tenido. Entonces, aquí también vemos cómo Jesús, en un proceso tan delicado, lleva a la mujer precisamente a ver su verdadera necesidad. Una necesidad de paz, una necesidad de limpieza, una necesidad de purificación espiritual primeramente y después de una purificación física, de una santificación. ¿Por qué? Porque la vida de la mujer era una vida de pecado. Y por eso ella salía a mediodía con el sol a que nadie la viera. Y llevaba su carga todos los días. Por eso cuando uno viene a Cristo, las cargas, dice que vayamos a Él, los que estamos cansados, agotados y agobiados. Él tomará nuestras cargas, va a cambiar el yugo que nosotros tenemos de las cargas que nos pela el cuello, que nos pela el lomo, que nos abre, nos deja heridas, por una carga ligera que es la carga de Jesús. Él nos promete eso y nosotros debemos aprovechar precisamente. Acuérdense que Jesús vino a darnos libertad. No estamos aquí para ser felices, estamos para ser libres, porque con la libertad podemos hacer cualquier cosa, podemos disfrutar de todo. Jesús vino a darnos libertad porque estábamos cautivos del pecado. Jesús quiere que seamos nosotros esas personas libres y no andar como la mujer samaritana, cargando el balde con agua, sacando agua del pozo. Jesús nos ofrece ríos de agua viva, ríos que brotan como manantial dentro de nosotros. Entonces Jesús nos ofrece agua viva, ríos de agua viva. Y esos ríos de agua viva son la palabra. Jesús es la palabra. Jesús nos llena con su palabra. Esto quita la sed.
esto trae paz, trae gozo, trae paciencia, trae todo lo bueno que uno puede necesitar. Decíamos que Jesús fue enfocando a la mujer samaritana para que ella se diera cuenta de su propia necesidad. Vamos ahora a la siguiente parte, que es de los versículos 19 al 26. 19 al 26. Dice el 19, Juan capítulo 4, versículo 19. Le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: Mujer, créeme que la hora viene, cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, o sea, ustedes como samaritanos. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Esta parte del diálogo es una parte muy interesante, es una parte muy importante, porque aquí es donde verdaderamente llegamos al foco del mensaje de Jesús. Dice en el versículo 19, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Y vamos a Deuteronomio, capítulo 18, Deuteronomio 18, como se acuerdan ustedes, Deuteronomio es uno de los 5 libros de la Biblia, de los primeros 5 libros que forman el Pentateuco. Deuteronomio 18 nos dice precisamente cuándo. Dice el 18, Dios les avisa: profeta les levantaré de en medio de sus hermanos como tú, y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandare. Es Dios hablándole a Moisés, donde le está diciendo que precisamente iba a levantar un profeta de en medio de sus hermanos. ¿Y ese profeta quién era? Jesús, Cristo. Volvamos a Juan 4 y veamos también esta parte. El Mesías prometido, que viene en Deuteronomio 18, aquí la mujer lo está descubriendo. Dice, le dijo la mujer: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dice: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. En este versículo 21 dice: créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vamos a Juan capítulo 2, aquí atrásito, y vamos a leer de los versículos del 19 al 22. ¿Por qué? Dice: respondió Jesús y les dijo: destruid este templo y en 3 días lo levantaré. Dijeron luego los judíos: en 46 años fue edificado este templo, y tú en 3 días lo levantarás. Mas él hablaba del templo de su cuerpo. Este es el foco también. ¿Cuál era la discusión, la división que había entre los samaritanos y los judíos? El lugar de adoración. Mientras los samaritanos decían que el lugar de adoración era el monte Gerizim, los judíos hablaban de que el lugar de adoración era Jerusalén. En lo que leímos ahorita, en Juan capítulo 2 del 19 al 22, lo que vemos es precisamente la destrucción, o sea, cómo Jesús limpia el templo. Limpia el templo porque lo que Jesús quiso mostrar es que la adoración no era el templo, la adoración era Él, Cristo. Y eso es lo que nosotros debemos entender. A veces nos enfocamos demasiado en las cosas naturales, en las cosas materiales, en lo humano. Y Cristo lo que quiere es que nosotros estemos pensando en las cosas que valen la pena, en las cosas que cuentan en el cielo, las cosas de arriba, como dice la Escritura. Jesús limpió el templo para decirles: no es el templo el lugar de adoración, el lugar de adoración soy yo.
soy yo el lugar de adoración. Y estaba llegando precisamente al punto del conflicto entre los samaritanos y los judíos. Por eso este diálogo es tan hermoso. Y es donde Jesús se enfoca, ya viendo la necesidad de la mujer, también le hace ver que las cosas naturales no tienen que ver precisamente en la relación que nosotros tenemos con Cristo. O sea, no tienen que ver por la importancia en relación a lo espiritual. Y aquí Jesús, cuando le dice precisamente, le dice en el 21, perdón, el 22, vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Entonces, aquí nosotros estamos entendiendo que Jesús le estaba dando la segunda exposición, la segunda demostración, la segunda explicación. Primero la hizo ver su necesidad de ser una mujer pecadora, la necesidad que ella tenía de limpiar el pecado. ¿De limpiarlo con qué? Con el agua viva que era Cristo. Y ahora le hace ver que el lugar no es el centro de adoración. La adoración no es para el lugar, la adoración es para Cristo. Esto no tiene que ver nada con las congregaciones. Uno puede ir a una congregación y ver que la congregación es muy bonita, muy grande, muy bien arreglada, muy bien adornada. Pero ese no es el punto importante. El punto importante es la adoración es para Cristo. La adoración es para Él. Nosotros nos reunimos, nos congregamos precisamente para adorar al Hijo de Dios, para adorar al que nos da el agua viva. No es el lugar. La reunión es para adorar todos en unidad y en armonía, como hermanos, ofrecer, rendirnos delante de Él, ofreciéndole nuestra vida, nuestros cantos, nuestra oración. La adoración, la verdadera adoración es, como dice adoración, necesita adoradores en espíritu y en verdad, es que nosotros seamos adoradores no con el canto, sino con nuestra propia vida. Que adoremos al Señor con nuestra propia vida, haciendo lo que tenemos que hacer. Si nos tenemos que bautizarnos, si tenemos que estudiar la palabra, si tenemos que orar, si tenemos que compartir de Cristo, si tenemos que dar el diezmo, diezmar, si tenemos que ofrendar. Todo tiene que ser en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque es la manera en que nosotros demostramos adoración precisamente a Dios. Entonces, volviendo al versículo 25 y 26, le dijo la mujer, sé que ha de venir el Mesías llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo, yo soy el que habla contigo. Yo soy el Mesías, yo soy el Cristo. En eso llegan los discípulos, se sorprenden, ellos habían ido a comprar la comida, ¿verdad?, en lugar de hacer su trabajo. Pero esta mujer queda verdaderamente convencida de lo que habla con Jesús. Y algo similar sucede cuando nosotros tenemos esa relación personal con Él. Nosotros nos podemos sentar en un lugar tranquilo y empezar a platicar con Jesús. Y vamos a ver qué Él nos responde. Él nos comunica también. Jesús es como un amigo. Y la mujer encontró a un verdadero amigo. Encontró al profeta. Encontró al ungido de Jehová, al ungido de Dios, al Hijo de Dios. Lo encontró y entendió. Fíjense, a los discípulos todavía les tomó mucho más tiempo entender lo que esta mujer entendió en una conversación. No sé cuánto tiempo estarían platicando. A lo mejor fueron 3, 4 horas, no sé. Pero fue el mismo día. Y eso es lo que Jesús quiere hacer con tu vida, como lo ha hecho con la vida de nosotros. Que tú entiendas que la vida espiritual es una vida eterna. Para muerte es muerte espiritual. O para vida eterna, que es la vida con Jesús. Cuando nosotros no aceptamos a Cristo, nosotros vamos a la muerte eterna. La continuación de lo que es espíritu. Cuando aceptamos a Cristo, vamos a la vida eterna. Y como Él ofrece el agua viva, ríos de agua viva que brotan dentro de uno. A veces uno está pasando situaciones, momentos de tribulación, pero las palabras de Cristo en nosotros provocan ese fluir
ese fluir, ese manantial de agua viva, el agua de Cristo en nosotros. Vamos al versículo 39, donde dice, vemos aquí el testimonio de la mujer. Y muchos de los samaritanos de aquella ciudad creyeron en Cristo, en Él, por la palabra de la mujer, que daba testimonio diciendo, me dijo todo lo que he hecho. ¿Sí? Entonces vinieron los samaritanos a Él, le rogaron que se quedase con ellos, se quedó allí 2 días. Y creyeron mucho más por la palabra de Jesús. ¿Quién hizo el trabajo de los discípulos? Los discípulos se van a comprar comida, ¿verdad? Hay gente que tenía que comer. Pero esta mujer hizo el verdadero trabajo del discípulo. Ir a compartirles a los demás. Fíjense bien, era una mujer de muy mala reputación. Pero irles a compartir lo que Jesús le había dicho. Lo que Jesús, no solo le había dicho, lo que Jesús ya había hecho en su corazón, en su vida. Era una mujer que no quería que nadie la viera. Salía a mediodía para que no fuera descubierta yendo a cargar el agua. Cuando recibe las palabras de Jesús, cuando lo cree en su corazón, transforma su conducta, transforma su vida, transforma la forma de ver las cosas. ¿Por qué? Porque entonces ella se dedica a platicar, a dar testimonio de haber estado con Jesús. Y eso es lo que Jesús quiere que nosotros hagamos, que demos testimonio de nuestra vida, que demos testimonio de lo que Él ha hecho, que verdaderamente representa una fuente de agua viva para nosotros. Una fuente de agua viva que tú puedes tener si no has recibido a Cristo, y que si tú ya lo recibiste, tienes que dejar que fluya esa agua viva, que fluya ese manantial para darlo a conocer a los demás. Así es que tenemos un pasaje tan importante, tan interesante, tan hermoso y bello, en donde nos demuestra Cristo lo que Él representa. Fue a un lugar por medio de un diálogo sencillo, humilde, no fue mostrando superioridad ni nada, en una actitud completamente de humildad, de mansedumbre, hace que la mujer vea su necesidad, que descubra su necesidad, y después le ofrece el agua viva, el agua de vida eterna. La mujer entiende, acepta, y se da cuenta que su vida tiene que ser una vida distinta. Y empieza a ser una vida distinta desde el momento en que empieza a dar testimonio, a decirles a todo, miren, estuve con este hombre es profeta, este hombre es el Cristo, es el ungido, vino y supo todo lo que ha pasado en mi vida, me lo puso enfrente para que yo reconociera mi pecado, me arrepintiera de esta vida y recibiera el agua viva, el agua de Cristo, a Cristo. Y hoy por eso puedo dar la cara, ya no me escondo porque soy una persona distinta, hoy soy una persona que vive con el amor de Cristo y dando palabras de vida eterna. Palabras que nos da la Escritura. Es un pasaje maravilloso, extraordinario, y eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Que de nuestro interior corran ríos de agua viva, que no estemos boca abajo, que estemos boca arriba, mirando hacia el cielo, mirando hacia Dios, como dice Isaías. Que estemos dándole gracias al Señor por todo lo que está haciendo en nuestra vida. En este tiempo de confinamiento hay que estar alerta siempre a lo que el Señor nos quiere mostrar. No quiere que estemos cabizbajos, meditabundos, que estemos con esa agua viva dentro de nosotros que fluya, con ideas, con cosas que tenemos que hacer, que no estemos ocultos. Acuérdense que hoy, les voy a decir algo, el virus no es tan peligroso el que está afuera. Es más peligroso el virus que nosotros tenemos aquí adentro. El virus de la mentira, el virus de la ira, el virus del engaño, el virus de la soberbia, del orgullo. Ese virus es más peligroso que el virus que está allá afuera. Y Cristo, así como con el encuentro con la mujer samaritana, quiere que tengamos un encuentro personal con Él, para que nos demos cuenta de nuestra verdadera necesidad y que Él nos llene esa necesidad, esa sed que tenemos espiritual de su agua viva. Así es que vamos a seguir adelante y los invito a que me acompañen a una oración. Padre, yo te doy gracias, Señor, en esta mañana, por esta palabra, este pasaje tan hermoso que tú nos has dado, Señor. El pasaje del encuentro entre la mujer samaritana y Jesús. Cómo Jesús, Señor, llega a lo más profundo de la necesidad del corazón de cada persona. Cómo Él nos hace ver nuestra necesidad que tenemos de ser restaurados, de ser sanados, de ser puestos en circulación otra vez. Cómo Él nos levantó de la muerte espiritual, llenándonos del agua viva que es su palabra. Y que hoy
fluye dentro de nosotros ese manantial de agua viva, que es la palabra de Cristo, Señor. Yo te doy gracias, Padre, porque tú abres nuestros ojos, abres nuestros oídos, abres nuestra boca, inclusive nuestro olfato, Señor, pero sobre todo nuestro corazón, para recibir el agua viva de Cristo, Señor, para identificar la necesidad que hay alrededor de nosotros, para enfocarnos, Señor, y para ver también que la discusión que había entre los samaritanos y los judíos era por el lugar donde se iba a adorar. Hoy sabemos que el gran conflicto que hay en la humanidad es la adoración que busca el diablo para él. Pero nosotros, como hijos de Dios, sabemos que la adoración se la merece Cristo, se la merece el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Gracias, Señor, por la oportunidad que tú nos das de compartir tu palabra, de compartir este bello mensaje que además edifica nuestra vida, edifica nuestra alma, edifica nuestro espíritu. Te damos muchas gracias, Padre, por la oportunidad que tú nos das, y nuevamente hacemos esa invitación para las personas que no han recibido a Cristo, que no han recibido el agua viva de vida eterna, que lo hagan, que se acerquen, que se arrepientan de sus pecados, que reconozcan que Jesús murió en una cruz, que resucitó al tercer día, que está sentado a la derecha del Padre, que Él perdona sus pecados, pero que ellos tienen en su voluntad cambiar completamente de vida, arrepentirse de toda su vida pasada. Y Cristo, Señor, con su favor, hace milagros en su vida, hace milagros para que ellos lo reciban y lo acepten como su Salvador personal, como el Señor de su vida, que se entreguen a Él y que sigan todas las ordenanzas que establecen su palabra, que se bauticen, que estudien la palabra, que se congreguen en una congregación donde se hable del Evangelio, que oren, que compartan la palabra, que ofrenden, que diezmen, en fin, todo lo que establece tu palabra, Señor. Y lo más importante, que sepan que su nombre ha quedado escrito en el libro de la vida del Cordero y que eso no se borra, que es lo que trae la salvación eterna para todo el que la recibe. Te damos gracias por este tiempo, Señor, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, pues ha sido un gusto nuevamente poder compartir con ustedes la palabra, poder compartir este mensaje tan hermoso que yo espero que haya sido de edificación para sus vidas, que verdaderamente alimenten ustedes ese deseo, ese anhelo de ser como la mujer samaritana, de seguir recibiendo esa agua viva, que brote el manantial dentro de nosotros, como río, para estar hablando de la palabra, compartiendo donde hay necesidad. Y les repito, yo me he puesto a pensar que el virus más peligroso no es el que está allá afuera en la calle, el que anda ahí circulando, del que tenemos noticias todos los días, a cada media hora, a cada 5 minutos. El virus más peligroso es el que está en casa, es el que tienes tú que combatir. El virus de la miseria, el virus de la pobreza, el virus de la falta de fe, el virus de la falta de perdón, el virus del orgullo, de la soberbia, de la mentira, en fin, ese es el verdadero virus que hay que combatir desde casa. Así es que yo los animo a seguir adelante, a seguir confiando en el Señor, en nuestro Padre Celestial que tiene cuidado de nosotros, acercarnos a Él, porque cuando estamos cerca de Él, Él nos protege y todas las cosas nos salen bien. Yo los bendigo en el nombre de Cristo Jesús y nos vemos hasta la próxima.